Está también con nosotros Luca Bonfante, que acaba de llegar del Frente de Izquierda. Buen día a todos. ¿Cómo te a va? todas. También candidato, pero no lograron ingresar a la legislatura de la Así ciudad, es. la segunda banca, ¿sí? La primera de Barinovia, sí. ¿Cómo estás? Bien, muy bien. Vengo del Garraham, del Hospital Garraham, que en este momento estaban teniendo asamblea, una asamblea muy importante donde estaban definiendo cómo continuar la lucha. Como vieron, hoy van a realizar una movilización a la 1 de la tarde al Ministerio de Salud de la Nación, así que es una pelea muy importante esa y hay que acompañarlos. ¿Cómo está la situación de los trabajadores que ya vienen reclamando hace mucho que no están las condiciones dadas para... Efectivamente, lo que sucede en el Garraham, que es un hospital reconocido a nivel internacional por la calidad de la atención, ¿no?, que tienen, viene siendo golpeado hace mucho, pero bajo este gobierno, al igual que gran parte del sistema público, educativo. Ayer también estuvimos en el Congreso por el problema de la ley de presupuesto universitario, hubo comisión de educación, estuve ahí con Cristian Castillo, diputado, que presentó su propio proyecto, pero lo del Garraham es insostenible ya, porque la situación es muy grave. Los residentes están cobrando casi 800.000 pesos después para hacer jornadas totalmente extenuantes, a veces un día entero laburando, y es insostenible, ¿no? Por eso la movilización de hoy va a ser muy grande. Pero también eso yo veo que está empezando a pasar en otros sectores de trabajadores, ¿no? Hay un montón de conflictos salariales en todo el país. Tuvo lo de Tierra del Fuego, los conflictos en provincia por los docentes, hay otros sectores que salen a pelear por los despidos. Para mí un poco estos días se empieza a expresar un cambio en la situación nacional respecto a eso. Es esto que está, y ayer volvieron a pegarle a los jubilados. Ayer le pegaron a Becerra también, le tiraron gas pimienta a la cara a Becerra, el fotoperiodista Antonio, que había... Que aprovechamos para solidarizarnos, por supuesto, desde acá con Antonio. Que le había sacado una foto a Santiago Caputo. Claro, el día del debate de candidato a legisladores. Sí, lo que pasó ayer es lo que viene sucediendo todos los miércoles con operativos que la verdad es que son totalmente ridículos en términos de proporción. Porque uno pasa por el Congreso y ve ese despliegue de fuerzas federales y ahí uno se da cuenta que además el tránsito estaba cortado desde muy temprano. Es decir, la avenida de Rivadavia estaba cortado por las vallas desde las 10 de la mañana. Yo salí de acá a las 11 en subterráneo y justamente avisaban por altavoz los trabajadores del subte que estaba cortada la estación Congreso de la línea durante todo el día porque la policía estaba preparando un operativo para pegarle a los jubilados. ¿No? Pues hay solidaridad entre los trabajadores. Así, mirá qué bueno, así lo decían. Bueno, es que así lo avisaban los trabajadores. Entonces, no permiten bajar en una estación de subte. Cortan el tránsito en Avenida Rivadavia. Entonces, lo que está demostrado es que no hay una búsqueda por la libre circulación. No es esa la discusión, porque ese era el argumento, ¿no? En un principio de la libre circulación. No. Lo que están queriendo limitar es el derecho a la protesta en este país, que en todas partes del mundo, cuando hay una movilización, cuando hay un reclamo, sea por la calle, los jubilados realizan su ronda todos los miércoles hace ya años, y lo de ayer fue totalmente descomunal. Ahora, a mí me preocupa, la verdad, también, ¿no? Ayer se trataba en la Comisión de Educación, por ejemplo, de la ley de presupuesto universitario, ¿no? Porque para mí hay que empezar a unir todas las luchas, pues si empezamos los jubilados por un lado, los estudiantes por el otro, el sector universitario por el otro, creo que estamos complicados. Se dispersa. Ahora, el año pasado se votó, por ejemplo, una ley de aumento jubilatorio, se votó una ley de aumento presupuestario, pero esa ley fue vetada de una forma, de un mecanismo que es constitucional, pero que sea constitucional no quiere decir que sea democrático, porque si uno ve la ley de presupuesto universitaria, el veto fue acompañado por 80 y pico de diputados. ¿Vos también lo habías votado a favor? No soy héroe. No. ¿Vos no sos? No. No digo, claro. No digo que hayas votado a favor de darlo de baja, digo, sino a favor de que haya. Que se mantenga. Sí. No sos una heroína. No soy una heroína. Claro. Bueno, eso para mí es importante porque si no se vota la ley de presupuesto, puede votar una ley de aumento jubilatorio, pero después se veta. Claro. Entonces creo que ahí hay que pensar, los que estamos de este lado, que nos parece que hay que enfrentarlo, cómo vamos a hacer, ¿no? Porque la situación es insostenible y, repito, cada vez empieza a haber más conflictos salariales en el país. Eso es importante porque yo veo que el gobierno estuvo discutiendo 1 semana y media el precio de las empanadas, pero esa discusión es para no discutir un problema más serio, que es el problema de los salarios y el poder adquisitivo. No, lo que quiso decir Ari me parece que está clarísimo, y lo que lo desvirtuó Caputo es que la comida está cara. No sé ustedes cómo la ven, pero yo consigo la docena de empanadas por mi barrio en 11 mucho más barata, pero igual está cara. Exactamente. Está cara la comida. Por ejemplo, un residente en compararlo su primer con año, el poder adquisitivo de cada uno. Claro. No llega a los 800.000 pesos una docena de empanadas, aunque le cueste, no sé, 10.000. 10.000. En mi barrio está 10.000. Bueno, eso sigue siendo difícil de
conseguir. Entonces, claro. Pero bueno, estuvieron el Gordo Dan, ¿cómo se llama? Todos estos tuiteros de la mano de Santiago Caputo, justamente ordenando toda la discusión pública para que gire en torno a la docena de empanadas, ¿no? Sacando de discusión el problema de fondo que planteaba Darín, yo comparto, es el problema salarial y del poder adquisitivo, que es más difícil cada vez comprar cosas. ¿Y qué te parece a vos eso, Lucas? Sí, yo pienso que el problema de Patricia Bullrich es justamente que con sus delirios de milica militariza todos los miércoles pegándole a los jubilados. Yo creo que el principal problema es ese, que se utilizan las fuerzas policiales para la represión de distintos reclamos sociales. Hoy esperemos que con la marcha de salud no se haga la viva, digamos, porque eso pasa también cuando somos muchos, no hay ningún operativo en el conflicto universitario. Miedo. Exactamente, cuando fue el conflicto universitario movilizamos 2 veces, no pasó nada, es decir... O sea, la CGT tampoco, le tiene miedo a la CGT. Claro, le tiene miedo a la masividad de las movilizaciones, sí, ¿no? O sea, ahí incluso se puede agarrar una regla memotécnica. El 24 de marzo tampoco hizo nada. Claro, entonces uno ve, bueno, cuando hay policía en los operativos suele haber problemas. Cuando no hay ningún problema. Entonces es lógica básica que se enseña en IPC de CBC, en pensamiento científico. Ahí me parece importante también marcar que este gobierno, las leyes que sacó, ¿no? Por ejemplo, la ley Bases, o si llegó hasta acá, no es gracias a su fuerza parlamentaria, evidentemente, porque asumió con pocos diputados y pocos senadores, pero ha recibido grandes colaboraciones, tanto en la Cámara del Senado como en la Cámara de Diputados, y la sigue recibiendo. Eso me impacta. Y yendo a lo que planteaba Luca hace un ratito de la marcha de ayer, donde le tiraron gas pimienta a uno de los fotoperiodistas, el que le había sacado la fotografía a Santiago Caputo, Lilia Lemogini ayer se burló y dijo que había ido a cabecear el gas pimienta y que después iban a plantear que estaba... que se iba a victimizar, ¿no? Planteando como que estaba todo preparado. Ese cinismo de parte de algunos libertarios, diputada en este caso, con responsabilidad, ¿no? De reírse y burlarse de los diputados, de los jubilados, de los gaseados. Bueno, Luca también había sido gaseado un par de semanas atrás. Alejandro Vilca también, que es diputado nacional, se burló también con comentarios profundamente racistas al respecto, diciendo que deberían darle jabón en vez de gas pimienta. Bueno, es para mí igual, perdón, sé que le preguntaste a ella, supuesto, pero para mí forma parte de esta retórica del gobierno de todo marcha acorde al plan, ¿no? Entonces, no importa si hay algún error, todo dale para adelante, pero el problema que yo veo es la realidad misma, digamos. En primer lugar, porque en las elecciones legislativas, si bien en Cava se anotó un triunfo, Manuel Adorni, eso es así, se anotó un triunfo sobre la base de que muy pocas personas fueron a votar. Entonces, si uno ve el total del padrón electoral que estaba habilitado para votar, bueno, ve que el 15% de ese padrón electoral lo fue a votar, porque votó la mitad. Entonces, entonces creo que esa retórica triunfalista permanente se va a chocar con la realidad de un montón de sectores que se están cansando porque tienen necesidad de mejorar su salario, tienen necesidad de mejorar sus condiciones de vida, y se les va a borrar la sonrisa para mí de la cara eventualmente. ¿Y vos Dan decía que el otro día, el que se apoda Gordo Dan, decía que lo de Total Twins, ¿vieron el nuevo dibujo de Paca Paca? Sí. No es adoctrinamiento porque el pensamiento de derecha es el correcto y el de ustedes, el zurdo, es el que está mal. El de ustedes sí sería adoctrinamiento. Efectivamente, yo pensé que era una broma al principio, pero la llevó hasta el final y desarrolló ese argumento, ¿no? El argumento de que si es de derecha no es adoctrinamiento. Sí. Pero uno ve el dibujo que vamos a hacer un especial la semana próxima en este programa de Total Twins, porque es una vergüenza. Es una vergüenza, no solo porque es ideología lisa y llana, ¿no? Liberal, que esa también es la discusión de fondo con las universidades. De hecho, hay un capítulo que no está mal igual que se hable de ideología, no, para nada. Ahora, hay un capítulo de esta serie, ¿no? Que plantea que las universidades no sirven para nada, ¿no? Que son pérdida de tiempo porque hay otros trabajos que vos podés acceder sin exactamente. Sí. Entonces, de fondo también se esconde, toda una retórica para que se empiece a justificar el financiamiento universitario. Bueno, ¿qué pasa cuando los tuiteros de la calle online salen a la calle de verdad? Mira, yo desde el conflicto universitario, en redes sociales he sufrido múltiples amenazas de distinta índole por parte del mundo tuitero libertario, pero a mí me llama la atención cuando salgo a la calle que lo que recibo son saludos, ¿no? O gente que me felicita o gente que me da más fuerza para seguir peleando. Nunca, ni una sola vez, alguien me insultó en la calle, por ejemplo. Entonces, habla bien de vos. esa,
Sí, habla de que una cosa son las redes sociales y otra cosa son la realidad. No sé si necesariamente hablaba bien de mí, pero habla de que quizás alguno me ve y no dice nada. Entonces, atrás de un teclado para mí también hay una impunidad muy importante y este gobierno se apoya sobre eso, pero creo que también en el Twitter arma un microclima, que yo creo que el gobierno se nutre de eso, pero efectivamente la realidad termina siendo distinta, porque la gente no está de acuerdo, por ejemplo, que le peguen a los jubilados, las personas no están de acuerdo con lo que le sucedió a Pablo Grillo, el fotoperiodista Pablo Grillo, después de la represión. Entonces, una cosa son las redes, Twitter particularmente, y otra cosa es la opinión de las personas, ¿no? que salen a laburar todos los días, muchos que no fueron a votar. Yo me quedaría con ustedes haciendo las 6 horas, le rompería el récord a Milei, pero tenemos que cerrar este bloque, me encanta, los vamos a invitar de nuevo. Tenemos el compromiso de Lourdes de acompañar la ley de presupuesto universitario. Obvio, sí, yo la acompañé. Sí, yo la acompañé el año pasado, ¿cómo no lo voy a acompañar este año? Claro. Y también a los jubilados. Renovar el compromiso. También a los jubilados se está planteando Lourdes quórum acá. El año pasado, la sesión pasada también di quórum, así que no, me parece fundamental. Por eso me parece que estos espacios se enriquecen, ¿no? Quiero cerrarlo con un mensaje de cada uno. Lucas, si tuvieras que hablarle al presidente de la Nación en este momento y te está escuchando, porque lo va a ver esto, yo creo, estoy convencido que este recorte se lo van a hacer llegar porque va a circular por todos lados, además. ¿Qué le dirías a Milei? Pocas palabras. Bueno, a Javier Milei le diría que salga un poco del mundo en el que está sumergido de redes sociales y tuiteros, y tiene que ser muy consciente de que este país tiene una gran tradición de lucha, una gran tradición de resistencia, y la sociedad no va a dejar pasar y de brazos cruzados el ajuste que está haciendo, y las luchas que están empezando a ver van a multiplicarse. Entonces creo que la única verdad es la realidad, y creo que más que a él le hablaría a las personas que lo apoyan o que todavía lo siguen apoyando o que todavía están en contra, que hay que organizarse para pelear por la defensa de la educación pública, la defensa de la salud pública. Es algo que no cae del cielo, es algo que hay que defender entre todos, y bueno, hoy vamos a estar acompañando a la lucha de los trabajadores de Garrahan justamente por eso. Gracias, Lucas. Sí. Porque hoy se cumple un aniversario del Cordobazo, y eso también me parece interesante para hacerle llegar a Milei, porque Onganía también decía que él iba a durar décadas, y que entonces había un primer tiempo que era el tiempo de lo político, el tiempo de lo económico, el tiempo de lo social, y después vino el Cordobazo e hirió de muerte al régimen de Onganía y la historia que ya conocemos. Entonces, ojo con creerse atemporal, ojo con creerse impoluto a los problemas, porque eso le pasó a Onganía y después le vino el Cordobazo. Gracias, Luca, por venir. Un placer haberlos tenido acá, un placer haberlos tenido debatiendo también y encontrando muchos puntos de consenso. Eso me parece más que rico.